Bueno, buenas tardes. Gracias por continuar aquí. Gracias a los ponentes. Vamos a iniciar la mesa número 3 con la ponencia del maestro Carlos Mariscal de Gante Centeno, quien es licenciado y maestro en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Actualmente es estudiante del doctorado en la UNAM y participa en el proyecto PAPIC, Recepción Clásica y Modernidad. Es colaborador del proyecto Diccionario Hispánico de Tradición Clásica por la Universidad Complutense. Su ponencia se titula El silencio de la luna, reescritura en movimiento de un verso de Virgilio por José Emilio Pacheco. Cuando guste. Sí, bien, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar me gustaría dar las gracias al doctor García por haberme invitado a participar en este simposio y bueno, ya directamente comienzo con mi ponencia. Lo que quería mostrar, digamos, con mi intervención aquí es la particular recepción que tiene José Emilio Pacheco de la obra de Virgilio y sobre todo también enmarcarla en un contexto y en un ambiente cultural que es el del México del siglo XX, que además es objeto de mi tesis, y digamos la línea alternativa que representa Pacheco con respecto a la mayor parte de las lecturas que se hacen de Virgilio en este tiempo. Es una cronología muy amplia, pero sí que es cierto que la manera de abordar o de acercarse a Virgilio y los contextos de la recepción cuyos presupuestos pues ya se han comentado aquí en el día de hoy, sí que es muy especial y muy específica de él, digamos, en cuanto a lo que es la literatura en la que él se inserta. Claro, hablar de José Emilio Pacheco es hablar de una literatura en sí misma casi, ¿no? Solo la poesía completa es este volumen, que son casi 900 páginas, más todo lo que escribió de narrativa, cuento, novela, es decir, por no hablar de prensa y los inventarios que escribió, es decir, es toda una literatura. Por eso también a mí me interesa reducirlo a la poesía y reducirlo a una obra que es El silencio de la luna de 1994. Antes de entrar en lo que hace Pacheco en este poemario, me gustaría un poco contextualizar a Pacheco y sobre todo ver cuáles son las constantes de esa poesía. La poesía de Pacheco, que como dice Mario Vargas Llosa en un ensayo de 1987 sobre la poesía de Pacheco, es una poesía que tiene una ausencia de ese primer estadio de balbuceo e indecisión frecuente en el poeta que comienza. Los primeros escritos de Pacheco, los primeros escritos poéticos, no son, como suelen ser los de los escritores primerizos, egoístas, individualistas, testimonios exclusivos de una historia individual. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que caracterizan la poesía de Pacheco desde sus inicios hasta sus últimos poemarios? Pues por un lado la conciencia del tiempo, es decir, de ese tiempo visto a la manera de Heráclito, como ese río sin fin, ese devenir, que curiosamente en Pacheco no es algo que a él le genere tristeza o lamentación, sino que por el contrario para él el hecho de que haya instantes de felicidad, instantes concretos en ese decurso, lo que facilitan precisamente es que el ser humano tenga esa vivacidad, tenga dinamismo y tenga movimiento, porque si no el estatismo, digamos, para Pacheco es algo que es visto con recelo. De hecho, uno de sus poemarios más conocidos y que da nombre a una antología de textos que se publicó de Pacheco con motivo de la concesión del Premio Reina Sofía de Poesía, se titula precisamente Contraelegía, es decir, es una elegía, pero que no es una elegía de lamento, sino que es una elegía de celebración precisamente del instante y de la fugacidad de la vida, como algo que como no se puede cambiar no tendría mucho sentido estar lamentándolo y digamos estar quejándose por ello, ¿no? Es lo que viene diciendo Pacheco en muchos de sus poemas. Dice Pacheco en este poema titulado Contraelegía: mi único tema es la que ya no está y mi obsesión se llama lo perdido, mi punzante estribillo es nunca más y sin embargo amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él lo que llamamos vida sería de piedra, dice Pacheco. Por tanto, la fugacidad de la vida, la futilidad del mundo humano, la conciencia del tiempo son constantes naturalmente de la literatura universal, pero que están muy marcadas en este sentido propio y genuino de Pacheco de cierta celebración o de cierta celebración del instante, ¿no? que caracteriza, ya digo, buena parte de los poemas. De hecho, otro de los poemas más conocidos de Pacheco se llama Elogio de la fugacidad, precisamente como celebración de esos instantes, pequeños instantes de felicidad que le son dados a los hombres.
Y la poesía de Pacheco, claro, ya se inserta en un mundo, en el mundo de la llamada posmodernidad, en la que ya la literatura pues no está rompiendo cánones, está rompiendo moldes. De hecho, pues por ejemplo, la novela Morirás lejos, que es una novela experimental, que curiosamente se abre con una paráfrasis de Flavio Josefo, nada menos, ¿no? Que le ayuda a Pacheco a hablar de la historia del sufrimiento del pueblo judío, precisamente desde la destrucción del Templo de Jerusalén hasta el Holocausto, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta ruptura de moldes, esta superposición de tiempos, hacen que Hugo Verani, en un estudio también acerca de la poesía de Pacheco, titulado Crónica de la fugacidad, señale lo siguiente acerca de la poesía de Pacheco. El ocaso de los valores éticos, de los grandes ideales y de las creencias mesiánicas de redención, los dogmas y las utopías que caracterizan a la sociedad moderna, así como el consumismo, la banalización de la cultura, conducen a la degradación de la civilización humana y del planeta. Encauzan asimismo una democratización de la cultura, según plantea Daniel Bell. En la segunda mitad del siglo XX prevalece una indagación escéptica del mundo, desacralizada y desmitificada, agudizándose formas de expresar la realidad asumidas por Pacheco. Fragmentarismo, discontinuidad, autorreflexión, ironía, parodia y una escritura que no es ya más una imagen del mundo o el compendio de un saber, porque todo es pasajero e inestable. Es decir, se desmantelan los valores consolidados por la modernidad, tanto los sociales como literarios, augurándose el advenimiento de una nueva sensibilidad. En esto Pacheco, en su manera de concebir la tradición, en varios textos que él tiene, no tiene así como una poética ni un texto de ensayo, ensayístico sobre la tradición, pero sí que en algunas conferencias, en algunos de sus artículos, se ve que tiene una concepción de la tradición muy cercana a lo que es toda esta vertiente que abrieron los modernistas anglosajones, Eliot, Pound, y que pues Paz y Borges en el mundo hispanoamericano pues también contribuyeron a divulgar y a extender con sus ensayos, ¿no? Y, por ejemplo, él, en una conferencia en el Palacio Nacional de Bellas Artes, hablaba precisamente de la tradición literaria en estos términos que siguen. No entiendo la tradición como estatismo o rigidez museográfica. La veo en su sentido de cambio constante, enriquecimiento, puntos de vista siempre variables, diversificación, en una palabra, continuidad. Solo asumiendo el arte del pasado, con juicio crítico, discriminatorio, por supuesto, podremos hacer una literatura mejor o diferente. Digo lo de Eliot y Pound porque él precisamente en muchos de sus poemas emplea estas máscaras de las que hablaba Pound, es decir, él se mete en los personajes y habla como si fueran los personajes, y estos personajes van desde Nezahualcóyotl al consejero de Carlos V, a un náufrago del grupo de Ulises en uno de los poemas del poemario del que yo les voy a hablar. Es decir, él tiene toda esta idea de recuperar toda la tradición literaria, como decía Octavio Paz, con una idea de simultaneísmo, es decir, todos los tiempos históricos y literarios están confluyendo en un presente que puede recuperarlos a todos y hacer una obra sintética, ¿no? Digamos que recoja partes de estos. De hecho, esta idea de que tiene mucho Pacheco y que se ve en uno de los poemas que vamos a comentar a continuación, de tomar personajes, autores o textos, sacarlos de su contexto y meterlos en otros, hace que José Miguel Oviedo hable de que la poesía de Pacheco es, a la manera del arte de Duchamp, un ready-made, ¿no? Es decir, esto de sacar un objeto que está incrustado en un ambiente, en un uso y en un tiempo, sacarlo de su contexto y meterlo con otro, ¿no? Un poema, por ejemplo, un poema muy divertido del poemario del Silencio de la Luna es uno en el que Sor Juana Inés de la Cruz se aparece en una clase en la que se está comentando a Derrida para atacarlo y contradecir toda la idea de la deconstrucción, por ejemplo, ¿no? Pues esto es de lo que precisamente trata muchos de los poemas de Pacheco, y lo que hace también esa idea de que está entre la ironía y la parodia, ¿no? Una ironía y una parodia que naturalmente quiere dar un mensaje al presente, por supuesto, ¿no? Y esa es la idea de la actualización del mundo clásico. Por tanto, como digo, la antigüedad clásica en la poesía de Pacheco es una más de las tradiciones, ¿no? Como en todos estos poetas, lo cual no quiere decir ni habla ni en mérito ni en demérito, simplemente hay que tener en cuenta cuál es la idea que tiene Pacheco de la tradición, que no es una idea neoclásica, que no es una idea restauradora de ningún canon, sino que es una idea que está entre lo lúdico, lo paródico, y ya digo, esta idea del ready-made, que me parece muy interesante porque precisamente es lo que está intentando hacer Pacheco con muchos personajes y con muchas obras. Por ejemplo, en el poemario del Silencio de la Luna, digo, porque también hay que ir acotando, ¿no? Son casi 40, 50 años de poesía y cada época se ve una visión distinta, pero sí que es verdad que esta preocupación del tiempo está muy presente en todos los poemas de él, ¿no? Y la antigüedad clásica se ve también desde este punto de vista.
porque la antigüedad clásica aparece como un referente, como un mundo, digamos, perfecto, que nos ha sido legado ya inmaculado, porque con la decantación que ha ejercido el tiempo sobre él, y por tanto, para Pacheco siempre esa confrontación con la antigüedad lo que genera es un cuestionamiento de qué se está haciendo en este mundo, la banalización de la cultura, todo este mundo efímero del que vivimos, ¿no? Uno de los poemas, por ejemplo, que está ambientado en Roma, muestra una conversación entre Pacheco y uno de sus amigos que le reprocha precisamente que escriba tanto en periódicos, ¿no? Y dice, bueno, si es que esto está todo destinado a perderse. Y él mira el Tíber lleno de bolsas de papel de plástico y de restos y dice, bueno, pero es que todo está de alguna manera degradado, ¿no? Entonces, aunque sea un momento de felicidad de leer un artículo en prensa, pues con eso ya como que justifico en cierta manera mi quehacer, ¿no? Otro momento que también es muy gracioso, que es en un poema titulado Pompeya, en el que Pacheco presenta a dos amantes que están justo copulando en el momento en el que el Vesubio se desprende y dice, bueno, la única opción de placer eterno que tiene el ser humano es que le pille la lava y se quede justo en ese momento de placer que ya dura para siempre, ¿no? Digámoslo así. Esto es lo que hace Pacheco, precisamente, esto es lo que hace Pacheco. Bien, ¿qué es lo que yo quiero transmitir de la lectura particular que tiene de Virgilio en El silencio de la luna? En primer lugar, hay que decir que El silencio de la luna, el mismo título del poemario, que consta de 4 partes, está tomado de un verso de Virgilio, del libro segundo de la Eneida, el ta quita per amica silentia lunae, ¿no? A través de los amistosos silencios de la luna. Y que es un verso que, como comentaba brevemente con el doctor García Jurado antes, es un verso que también le gustaba mucho a Borges, ¿no? Y que de hecho él, tanto en su prólogo a la Eneida como en varios poemas, él recrea y vuelve sobre él en varias ocasiones. Entonces, digamos que ya todos los poemas, que ya digo, son muy variados, ¿eh? No todos los poemas son de temática clásica, pero como que con el título ya ejerce esta labor de paratexto de la que hablaba Jeanette, es decir, toda la obra está de alguna manera cobijada bajo el paraguas de Virgilio, ¿no? Al poner el título al conjunto del poemario. Y no solo Virgilio es un paratexto, sino que hay varios poemas en los que se vuelve a la Eneida de una manera muy particular que les comentaré ahora. En primer lugar, en uno de los apartados, al final de uno de los apartados, Pacheco nos presenta este conjunto de poemas, que son 4 poemas, bajo el título conjunto de El silencio de la luna, temas y variaciones. No se está viendo, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí. Bien, como ven ustedes, en este punto, claro, El silencio de la luna naturalmente está haciendo alusión a Virgilio y al contexto en el que ese verso de Virgilio está situado en la Eneida. Ahora bien, ¿qué es lo que le proporciona Virgilio a Pacheco en este poema? Pues un repertorio de términos, casi. Todo lo asociado con la noche, es decir, la luna, la noche y el silencio. En poemas que nada tienen que ver ni con una lectura productiva, ni con una recepción de Virgilio propiamente, ni con un afán de restaurar aquello que estaba Virgilio contando en la Eneida, porque Virgilio cuenta esto en el momento de la retirada de los griegos contra los troyanos. No hay nada de esto, digámoslo así, ¿no? Simplemente es una especie de recuperación lúdica de Virgilio, por así decirlo. Ahora bien, donde sí que hay una lectura, donde sí que hay una visión de lo que aporta Virgilio a la modernidad, es en el poema que lleva el título de Oscura entre las sombras. Oscura entre las sombras. Si les parece, voy a leer brevemente, no sé si va muy mal de tiempo, pero me gustaría leerlo porque es interesante leerlo de corrido para ver lo que está haciendo ahí Pacheco. Dice, oscura entre las sombras vi aparecer a Eurídice, intentó acercarse, la muchacha sonrió y se perdió entre la gente. El rock se amplificaba, la danza parecía más una ceremonia de otro mundo que un simple carnaval cuando ya está a punto de comenzar el miércoles de ceniza. Y todos eran jóvenes excepto él. Los muertos no envejecen. Continuaban intactos al ritmo y a la moda de 1970. Han pasado 20 años. Sin embargo, debe seguir escribiendo una forma humilde pero contundente de invocación. No tiene otra a su alcance para hacer que regrese de lo más hondo, por un instante, Eurídice, su amor, la joven muerta. Bien, yendo, digamos, del inicio del poema al final, ¿qué es lo que encontramos aquí de Virgilio? Bien, en primer lugar, ese verso, oscura entre las sombras, es un verso que está literalmente tomado del libro sexto de la Eneida, en el pasaje que tienen, según lo están mirando, a la derecha. Ese pasaje, ¿a qué corresponde? Bueno, corresponde naturalmente a la bajada de Eneas al infierno y al momento en el que él se encuentra a las mujeres que se han dado muerte a sí mismas, que se han suicidado. Y es ese calificativo de oscura entre las sombras, obscuram perumbras, está, digamos, dedicado a Dido. A Dido, que como ven ahí, la fenicia Dido, después el quam, digamos, se refiere también a ella y por eso está en acusativo.
Y lo que está haciendo aquí Pacheco es tomar el calificativo que Virgilio le daba a Dido para atribuírselo a Eurídice, que protagoniza la parte final del libro cuarto de las Geórgicas, en una síntesis, digamos, de un personaje, que es el personaje de Eurídice, con un calificativo de otro personaje de la Eneida. Totalmente, nuevamente, recuerden esta visión del ready-made, descontextualizado, en un concierto de rock, ¿no? Digámoslo así. Es una Eurídice calificada como Dido en un ambiente moderno. Y además en un ambiente que no es cualquiera, en un ambiente que tiene un cierto guiño medio irónico, ¿no? Se puede casi ver a Pacheco sonriendo, porque de alguna manera es una visita a los muertos. Es un concierto que pasó en 1970, este poemario es publicado del año 94, en el que él está trayendo a través de la escritura a la memoria a su amada Eurídice, ya muerta, y los ve a todos jóvenes, porque dice, claro, ¿no? Los muertos siempre quedan jóvenes en el recuerdo, digámoslo así. Entonces, de alguna manera, es una catábasis, digamos, si se me permite la expresión, a través de la escritura. Es una visita a los muertos a través de la escritura, que es precisamente lo mismo que sucede en el libro sexto de la Eneida, ¿no? Con lo cual, la ironía ya es triple, digamos, en la conformación del poema de Pacheco. Bien, y les decía que es importante también, ver qué es lo que está haciendo aquí Pacheco en una tradición, digamos, la tradición de la literatura mexicana. Tradicionalmente, o digamos más significativamente, Virgilio ha sido recuperado por los autores mexicanos, y este es el tema al que me estoy dedicando en mi tesis, más bien con un matiz ideológico, sea pues la idea que tenía Alfonso Reyes en su discurso por Virgilio de 1930, sea la idea del adventismo de Aurelio Espinosa Polit o Héctor González Uribe, en la editorial Jus, en esa recuperación cristianizante de Virgilio, sea, por ejemplo, la más reciente con respecto a Pacheco, recuperación de Fernando del Paso en Palinuro de México, donde todo un disparate estético surrealista confluye precisamente en el 68 y en los sucesos políticos que allí tuvieron lugar, todo ello a partir del personaje virgiliano de Palinuro, que está leído a través de Cornelio, es decir, una recepción un poco más compleja. Otro tema del que también he trabajado un poco, Carlos Montemayor, en un poema en el que recrea el inicio de la Eneida, también con una intención política de cuestionar lo que está haciendo Virgilio en su Eneida. ¿Qué hay en Pacheco esto? Nada. Y precisamente eso es lo significativo, que Pacheco concibe a Virgilio como estética, pura o gran estética, digamos así. No se me ocurriría, digamos, decirle eso a Virgilio, ¿no? Simplemente es tomar al texto literario en lo que tiene de valor estético, de imágenes, de hipálages, de metáforas, pero despojándolo de toda la implicación política y religiosa que ya desde el inicio, desde la composición misma de la Eneida, tenían la propia Eneida y la obra virgiliana, con Virgilio como poeta de Augusto, digámoslo así. Entonces, pues lo que me interesaba es ver esto, precisamente, es ver cómo la vertiente estética de Pacheco es una pues rareza, digamos, en el mundo cultural mexicano, y que además está muy emparentada, y ahí me gustaría también que el profesor García Jurado me diera su punto de vista con respecto a lo que hace Borges realmente, ¿no? Esto de Borges de que el lenguaje es una creación estética está aquí en Pacheco, ¿no? Y curiosamente he intentado rastrear, pero claro, la obra de Pacheco es tan grande que a lo mejor lo ha dicho en algún momento y yo no lo he encontrado. Los textos que tiene Pacheco sobre Borges. Él tiene una introducción a Borges, y tiene también en algunos de sus inventarios, los que están recogidos en la antología del Colegio Nacional, en los que habla de Borges. Lamentablemente en ningún momento habla de Borges y Virgilio, ni de Borges y los clásicos, ni de esta idea que él tiene de la tradición estetizante, digámoslo así. Pero yo creo que es claro que si no lo está mirando a través de Borges conscientemente, sí hay una comunidad de intereses, ¿no? Una comunidad de miradas a Virgilio que, repito, están al margen o son muy diferentes de las que tomaban algunos de sus contemporáneos con respecto a la lectura de los versos virgilianos. Y bueno, yo con esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. A continuación, Mariana Pablo Norman, quien es maestra en Letras Clásicas por la UNAM y doctora en Filología Medieval, hispanoamericana de los siglos XVI a XVIII, es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria. Su ponencia se titula Remanentes y variaciones de los fantasmas clásicos en 5 obras de la literatura hispánica y medieval. Gracias por la invitación del doctor Pérez. Agradezco mucho su presencia aquí. Yo voy a exponer un tema relativo a mis tesis de maestría y de doctorado, en los que he identificado líneas de tradición de los estados post-mortem clásicos a lo largo de los siglos subsecuentes, obviamente de la Edad Media y hasta la modernidad. Sin embargo, este día solamente hablaré sobre 5 obras de la literatura medieval hispánica donde pueden identificarse remanentes y variaciones de los fantasmas clásicos en estas obras medievales.
Bueno, la voz de los fantasmas clásicos continuó con su canto de sirena durante toda la Edad Media. La Iglesia, incapaz de silenciarla, amalgamó la influencia grecorromana de estos estados post-mortem a las hipótesis de los primeros padres de la propia Iglesia cristiana sobre la presencia de estos seres. En el mundo, los escritos antiguos estaban poblados de fantasmas y esta constante no menguó en los primeros siglos de nuestra era. Surgen tratados teóricos sobre ellos, una visión teológica vertical y trascendental que intentaban explicar la concepción de los aparecidos. Comenzaron a generar preguntas que no habían ocupado la mente de los autores clásicos, ni de los autores de las literaturas precristianas en general. La genealogía de los fantasmas, por ejemplo, ya divina o demoníaca, y el medio por el cual aparecían. Varios autores fueron imprescindibles para abordar y tratar de explicar estos problemas: Tertuliano, Macrobio, Artemidoro de Daldis, San Agustín, Gregorio Magno, San Ambrosio, entre otros. Lo que importa para el caso es que el tema antes embrionario en la literatura había eclosionado. Había por fin obras dedicadas exclusivamente al problema de los estados post-mortem y como protagonistas se erigen los fantasmas. Dom Augustin Calmet a este respecto opina: las vidas de los santos están llenas de apariciones de personas muertas y si las quisieran reunir se llenarían grandes volúmenes. A partir de este momento, la Iglesia redirecciona estos dos aspectos de un tema primigenio en la literatura y también la contradicción cristiana respecto a la existencia de estos seres. De ninguna manera logra extirparlos, pero sí adaptarlos a sus intereses. No solo tolera la creencia en ellos, sino que es una activa difusora. Las historias de fantasmas son parte del sistema de instrucción de la Iglesia, particularmente en la educación del pueblo, cuya atención puede ser captada con mayor facilidad con una buena historia de fantasmas que con un tratado teológico de los primeros padres de la Iglesia. Muchas son las obras medievales en las que estas dos características prevalecen. En estas obras se puede ver a los fantasmas como objetos de la voluntad divina. No detona ninguna acción dentro del relato como ocurre en los fantasmas clásicos. Son despojados de su cualidad protagónica para ser solo instrumentos narrativos de la potencia divina. Cinco obras de la literatura hispánica medieval ofrecen un importante testimonio de esta fusión. Son las Cantigas de Santa María de Alfonso X, el Speculum Laicorum anónimo, el libro de los Enxemplos por ABC, el Recul d'Enxemplis e Miracles Gestes et Faules ordenades per ABC y los milagros de Nuestra Señora de Berceo. Bueno, iniciando con las Cantigas de Santa María, en muchas obras importantes de la antigüedad están presentes como sombras los fantasmas. Curiosamente, en las Cantigas de Santa María es la primera vez en la que los fantasmas se despojan de ese traje de oscuridad y de maldad para convertirse en entes de vínculo divino, es decir, se tornan en seres luminosos y benéficos, cuestión que nunca había ocurrido hasta este momento. Hay remanentes de los fantasmas clásicos, por supuesto, en las Cantigas de Santa María. Son los fantasmas que están muriendo, bueno, ni siquiera se han convertido en fantasmas, se conocen como apariciones en crisis, o recién han muerto, es decir, tienen una hora o unos minutos de haber cruzado la línea que divide estos dos universos. Estos temas de los fantasmas como apariciones en crisis fueron muy tratados en la antigüedad clásica. Desde Cicerón tenemos bastantes referencias, en Apuleyo también hay varias referencias relativas a este tipo de seres. Lo que requieren es ayuda inmediata, ya para delatar al asesino, ya para solicitarles que les den un entierro propio. Pero tan pronto cometen esta necesidad, anuncian esta necesidad, desaparecen. Y se presentan con todas las características del homicidio, incluso traen la cuerda atada aún, la sangre borboteando, horrible, ¿no? Son apariciones muy escalofriantes y se presentan únicamente ante familiares o amigos muy cercanos. En las Cantigas de Santa María ocurre una transmutación de toda esta cuestión. En primer lugar, ya no son oscuros, sino luminosos. No aparecen por motu propio,
aparecen por la intermediación de la Virgen María y en un caso excepcional por Dios mismo. Y no se presentan ante familiares, sino ante clérigos. Es suplantada la figura de la familiaridad por la nueva familia de la Iglesia Católica. Otra cuestión que es importante resaltar es que ya no hay la intermediación de brujos para solicitar procesos necrománticos. Quienes hacen esta cuestión son precisamente los clérigos. Bueno, esto de la cuestión de transposición de los brujos es el mismo proceso, a pesar de que son clérigos, utilizan procesos necrománticos arcaicos, utilizan hierbas, los ponen en el pecho, hacen invocaciones a todas las potencias cosmogónicas y ctónicas, y estas replicaciones pueden encontrarse incluso hasta varios procesos inquisitoriales del siglo XVII. Son calcas idénticas de los procesos necrománticos que aparecen en el libro de Samuel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y también en Apuleyo mismo, en las Metamorfosis. El poderoso mago Saclas es quien vuelve a la vida a un joven que ha sido asesinado y revela la identidad de quien cometió el homicidio. Bueno, otra cuestión paralela a esta obra de las cantigas es precisamente el espejo de los legos, también del siglo XIII. En este espéculo de los legos, la traducción que es de un ejemplario latino, Speculum Laicorum, también puede fecharse en el siglo XIII. Es un ejemplario latino que gozó de una importante difusión en toda Europa, precisamente por esta intención de la Iglesia de convencer de la utilidad de las nuevas presencias religiosas y no de las paganas que estaban tan inmersas todavía en el pensamiento popular. Existen también reminiscencias de este tipo de fantasmas clásicos en la obra del Recul. La principal es la exposición de los cuerpos como castigo a quienes en vida han cometido alguna falta. Sabemos desde la antigüedad clásica que negar la sepultura era terrible. Se les condena a ser comidos por las bestias y las aves y andar vagando durante 100 años por las rivieras de los diferentes cuerpos acuáticos del inframundo. Bueno, desde Homero, obviamente, en los funerales de Patroclo, cuando sucede la aparición a Aquiles, le conmina que por favor le dé sepultura porque allá anda vagando el pobre hombre sin poderse cruzar al otro lado. Pausanias también refiere que los criminales que eran atrapados eran muertos por lapidación y dejados allí precisamente para que fueran consumidos. También Suetonio, Valerio Máximo y Tácito cuentan cómo los ejecutados eran arrojados como despojos a las escaleras gemonias. Esto ocurre idéntico en el Exemplum 99 y esta exposición del cuerpo es de un hombre al que le gustaba pelear, era un bravucón, y finalmente lo asesinan y se aparece ante la gente comido, incluso trae las aves todavía, ¿no? La materialización es verdaderamente atroz. Podemos remitirla, por supuesto, a todos los casos clásicos, ¿no? Bueno, hay otras influencias. Por ejemplo, en el Exemplum 122 se cuenta como un recién ahorcado, que es el cuerpo de una mujer, se levanta y pide rezos para su descanso. Los clérigos son los que interceden para la muerta, no los familiares, y finalmente piden por el descanso de su alma haciendo indulgencias. Bueno, otra variación es la que ocurre en los fantasmas que presagian el futuro. La información referente al porvenir no está ya en las manos de los daimonoi, como al estilo clásico, sino de las deidades del catolicismo. No solamente la Virgen María, también Dios y una serie de santos interceden por los muertos. Bueno, también los muertos vengativos siguen el mismo patrón que los clásicos, regresan a perseguir a aquellos que de algún modo los dañaron o perturbaron su descanso. En Heródoto, Plutarco, Pausanias se reportan casos de cómo los muertos que son molestados en sus tumbas salen a cobrar venganza. El Exemplum 106 cuenta cómo un capellán les quita el beneficio de la oración a los habitantes de un cementerio y cómo estos salen en una turba enfurecida de sus tumbas, precisamente para exigir que se les regrese sus
sus derechos. En el Exemplum 157, que es un caso similar al narrado por Lucano, los muertos salen del panteón alrededor de la tumba con las manos, o sacan sus manos, como la noche de los muertos vivientes, digamos, y atrapan a aquellos que los están hostigando, ¿no? Y los mantienen sujetos de las piernas. Bueno, en el Exemplum 164 hay una narración muy similar a la de Melisa de Heródoto, que es sepultada sin una parte de su ajuar porque muere antes de la boda, y esta transposición también la trata Luciano de Samosata, cuando, burlándose precisamente del prototipo de Melisa, que crea a Deimaneta, que es una persona que se le olvidó su chancla, y precisamente porque no trae la chancla en la sepultura, debe regresar para que pueda obtenerla y descansar en paz. Este caso idéntico aparece en el Exemplum 164. Bueno, también está la influencia de la tradición onerocrítica y está presente en el Exemplum 164, la aparición de un fantasma, y siguiendo la cuestión de Artemidoro y Macrobio, ocurre durante el sueño de un canónigo, compañero del difunto. Bueno, en el libro de los Exemplos per ABC también hay influencias clásicas claras. En el ejemplo 149 es un caso de un excepcional fantasma malévolo o poltergeist, que este término se acuñó, por supuesto, en el siglo XX. En la antigüedad no había algo parecido, salvo que encontré en un texto de Luciano de Samosata un ente que se transmuta en estatua y sale en las noches a hacer correrías, a hacer maldades, y este ente le llaman aliterium. Sería una cuestión, o está traducido al latín en la fuente que encontré, como aliterium, que supongo que viene de aliter, lo ajeno, lo extraño. Bueno, este ser está extraordinariamente raro, porque un clérigo muere por enfermedad, no se especifica cuál, pero muere horrible, se desangra, se pone negro, todo morado, pues puede ser viruela, parece, todo apunta que sea viruela, y muere dentro del claustro, pero les avisa, aparece con toda esa monstruosidad, esa negrura peculiar de la muerte, aparece para avisarle a los otros monjes que está lleno de demonios el monasterio, ¿no? Así es que es un fantasma que viene a ayudar a los demás, y aparece una cuestión extrañísima, se materializan todos los demonios cuando aparece el fantasma, que les va a avisar del peligro, y todos escapan por la llama de una vela. En ninguna otra cuestión he encontrado un caso similar a este. Bueno, otra influencia de los fantasmas clásicos se encuentra en el Exemplum 75. Se trata de la aparición de una mujer que no encuentra reposo por haberle faltado la chancla, es idéntico al de Deimaneta. Y bueno, también hay presencia de la mitología nórdica. Uno de estos clérigos posee una capa de invisibilidad y remite al mito de Siegfried, por supuesto, y a toda la tradición nórdica con la figura de Freya, quien es la diosa que a través de su capa mágica aparece en las batallas con toda la mitad, bueno, la entera mitad de los muertos, la otra la posee Odín. Podemos rastrear también otros tipos de tradiciones respecto a los estados post-mortem. Y por último, les quiero hablar del Recul de Exemplis Miracles, Gestes et Faules, ordenadas per ABC. Tenemos también muchas referencias clásicas, y los espíritus, de nuevo, que no encuentran reposo por haber pecado, pueden tornarse en el antiguo motivo de los fantasmas vengativos, de los que les hablaba anteriormente, y son muertos que buscan siempre venganza como única salida a su frustración. Dicha venganza puede detonar en violencia física, incluso en asesinato, como ocurre en este caso, en el que es muerto una persona dentro de la iglesia, que contrapone todo lo que nos dicen en las películas de fantasmas, que son lugares sacros y todo esto, pues finalmente sí ocurren homicidios por parte de fantasmas vengativos. Y en el Exemplum 438 también es la calca de un antiguo motivo que consiste en que el muerto no puede descansar porque olvidaron sepultarlo con otra prenda preciada, igual que el caso de Deimaneta,
o de Melisa en Heródoto. Y finalmente los milagros relacionados con la Virgen María de Berceo tienen también una influencia clásica y variantes. Esto radica en el uso de amuletos, que desde la época grecorromana se sembraban flores blancas precisamente para exorcizar a los muertos, pero también surgían súbitamente de los sepulcros de aquellos que habían sido personas beatas, ¿no? Bueno, en los Milagros 17 aparecen estas flores en los sepulcros de las personas que no fueron sepultadas por sus familiares, y de esta manera es posible resarcir su indolencia. Pues bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Agradezco mucho su atención y espero que no tengan pesadillas hoy en la noche. Muchas gracias, Mariana. Muy ad hoc a las fechas, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas que sean breves y concretas, por favor. ¿Gusta que les lleven el micrófono? ¿No? Adelante, entonces. Sí, no, precisamente sí, lo que dije al principio es que digo que su obra es tan vasta que no se puede hablar del tratamiento de los clásicos, porque cada autor, cada obra y en muchas ocasiones el mismo autor y la misma obra, él los utiliza para fines distintos, ¿no? Hablaba también de lo que hace, por ejemplo, con Flavio Josefo y la historia de los judíos, por ejemplo, en la que él lo que hace es toda una reflexión histórica y a partir de un texto clásico, ¿no? O cómo él recupera la figura, se mete en este sentido de las máscaras de Ezra Pound, de uno de los acompañantes de Ulises, que no consigue llegar a su patria y que queda flotando en el mar, ¿no? Entonces, claro, por eso decía que he querido acotar mucho, de decir, estamos hablando de qué es lo que supone Virgilio en este poemario para este autor, porque en otros poemarios y en otras obras, no se diga ya en los cuentos de Medusa u otros cuentos, esos autores le valen para, o él recurre a ellos para cosas muy distintas, ¿no? Y curiosamente, como decíamos al inicio, hay dos o tres constantes que son casi obsesiones, lo que comentabas de la nostalgia, que en el fondo es esta reflexión que él tiene sobre el tiempo, sobre lo perdido y sobre la futilidad de la vida, este sentido del río de Heráclito, toda esa concepción que de alguna manera es uno de los elementos que unen a toda su obra, digamos, está en lo que comentabas tú de ese cuento, y está también en el poema Pacheco, ¿no? Los une a los dos. Pero en cuanto a la visión de los clásicos, lo que yo quería mostrar es que no hay una visión unitaria acerca de los clásicos, sino que precisamente por la estética en la que él se enmarca, que ya es una estética, pues, en cierto modo postmoderna, que ya, digamos, ha bebido también de los modernistas anglosajones, de Paz, etcétera, pues lo interesante es que los clásicos dan para cosas muy, muy interesantes y muy distintas entre sí, ¿no? O sea que sí se podría hacer, sería todo un estudio realmente de los clásicos en la obra de José Emilio Pacheco, sería un estudio monumental, porque es que ahí él escribió muchísimo y los clásicos grecolatinos los tienen muy en cuenta, y además autores que no son tan canónicos, me refiero, como Josefo o como Juvenal, que bueno, nosotros los conocemos porque somos de clásicas, pero no son autores que sean tan leídos por el común de los escritores y de los lectores, ¿no? O sea que sí, muchas gracias por el comentario. Muchas gracias, Carlos. Adelante, por favor. Bueno, yo felicito mucho a la mesa, Mariana, recuerdo sus fantasmas, Estamos en los días. Las épocas. porque las trae aquí
Pero quería yo más bien hacer la pregunta a Carlos Mariscal en dos sentidos. Emilio Pacheco evidentemente es relativamente recién estudiado, es muy novedoso, digamos, y lo que estás diciendo me parece bastante importante e interesante, ¿no? Hay dos elementos en este mundo, en nuestro momento, que es este asunto del cosmopolitismo universitario, diríamos posiblemente, pero también de los elementos electrónicos. Es decir, nosotros tenemos ahora a un excelente escritor que es Jorge Volpi, muy bueno para la universidad ahora, para nuestra director y todo esto, que estudió en la Universidad de Salamanca. Y ahí empezó y se conocía más allí hace 10 años que aquí en México, ¿no? Y tú estás aquí, simplemente estoy aquí. Estás estudiando un autor muy contemporáneo y todo esto. ¿Qué te parecen estos elementos de cosmopolitismo? Bueno, yo no sé si podríamos llamar solo cosmopolitismo o también elementos electrónicos que nos llevan a la tradición clásica. Son novedosos, tal vez tus maestros no lo tenían, tú ahora los tienes. ¿Cómo lo ves? Pero elementos tecnológicos en cuanto a temas de Pacheco, ¿se refiere? En general, en cuanto a los estudios de la tradición clásica, no específicamente sobre Pacheco. Pero en cuanto a tema literario, nos referimos. Tratamiento, ya, entendí. Sí. Cosmopolitismo, en donde los jóvenes ahora se comunican de una manera tan fácil, tan rápida, etcétera. Sí. Y es esto, ¿no? Sí. Sí, claro, yo creo que en eso él también es heredero de esta tradición que he remarcado ya varias veces de los modernistas, en este sentido además anglosajones y también hispanos, ¿no? Es decir, eso es lo que hace es lo que hace Rubén Darío también, ¿no? Hay tradiciones muy diversas donde se puede tomar a Roma, a Jerusalén, a París, a México, Nueva York, son las grandes literaturas del mundo, digámoslo así. Y Pacheco es un heredero de eso, es un heredero ya, pues en cierto modo desencantado, con esa mirada que tiene siempre medio irónica, medio paródica, medio ácida. Y que sí que es un autor de su tiempo, es decir, todos los elementos que he citado, por ejemplo, en el poema este que ya les hablaba de cuando él ve el Tíber lleno de basura, etcétera, dice, claro, es un poema del inicio, de los años 70, ¿no? Dice, bueno, esto... todo lo que hay en este mundo dura lo mismo que un modelo de Volkswagen, ¿no? Por esto decir, siempre hay elementos de la sociedad de masas, del mundo en el que vivimos, de la tecnología, por supuesto, está muy presente, ¿no? Y lo interesante también es cuando se aúna eso, ¿no? El concierto de rock and roll con Eurídice y los adjetivos de Dido en el infierno, ¿no? Y en cierto modo una recreación infernal de ese concierto porque él lo está recreando desde su presente, ¿no? Y como también señalaban antes, en esta idea de que siempre es la escritura como el único recurso que le queda al ser humano de cierto carácter perenne, ¿no? De cierta inmortalidad, que es la capacidad de recuperar algo que ya no está y que va a quedar siempre, ¿no? Y eso está unido a toda esta reflexión del tiempo, de la nostalgia, de la contralegía, de todos los elementos de la poética de Pacheco, ¿no? Y es muy interesante ver a temas clásicos en un contexto puramente moderno, ¿no? Hipermoderno, ¿no? Digámoslo así. Y eso es una de las cosas que aportan estos autores ya de bien entrado el siglo XX. Sí. Una tradición clásica universal, digamos. Claro, sí. Pero en ese sentido yo lo que quería es que tampoco es algo en el sentido, o sea, lo de la tecnología sí, pero lo del cosmopolitismo, en cierto modo la literatura hispanoamericana lo lleva haciendo un siglo ya, digámoslo así, ¿no? Porque ya en los modernistas está esta voluntad de acaparar toda la tradición y apropiársela, digámoslo así. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por su atención y su tiempo. Quiero agradecer también a los ponentes. Les voy a hacer entrega de su constancia. Primero, Carlos. Sí. El primero. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ya. Y bueno, esperamos que mañana continúen asistiendo a las siguientes mesas y conferencias. Que tengan muy buena tarde y buen provecho.